a tu madre. Oye, pero para el joven es bien fácil también venirse aquí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero en la casa no nos estamos sometiendo a nuestros papás. Es que es el orden de Dios que nosotros hagamos las cosas. Es que es el orden de Dios que nosotros nos sometamos. Que tu mamá te dice, ¿sabes una cosa, mijo? Limpia ese cochinero que tienes en el cuarto. Yes, man. ¿Sabes qué, mijo? Corta la yarda. Yes, man. ¿Por qué? Porque nosotros los estamos honrando y le estamos dando su lugar. Le estamos dando su lugar a nuestra mamá. ¿Verdad que sí? Yo en el trabajo este Samuel, mi mayordomo, yo puedo mirar que de ciertas formas él es disciplinado. ¿Verdad? Estuve platicando con él y me di cuenta que su mamá es cristiana y que lo traía desde que estaba chiquito. Entonces ahora eso le beneficia a él en el trabajo. ¿Por qué? Porque él entiende lo que es el liderazgo. Y cuando hay personas que entienden lo que es el liderazgo, ellos trabajan muy bien. Puedes estar bajo presión, pero tú cuando entiendes lo que es el liderazgo, trabajas muy bien. No importa las cosas que vengan. ¿Por qué? Porque tú entiendes lo que es el liderazgo. Entonces es bien fácil, ¿verdad que sí? Ahí en el mismo trabajo lo mismo que en la iglesia. Pregúntale a Omar. Yo en el trabajo soy igual que en la iglesia. Pregúntale a Omar. Es por lo que Dios es, no es por lo que yo soy. Pregúntale a Omar si yo no me someto a mis jefes. Pregúntale a Omar si yo no les pido a mis trabajadores que ellos se sometan a mí. Eso es importante, conocer el nombre de Dios, porque Dios tiene todas las cosas en orden. Dice la palabra del Señor que separaban el pueblo y que adoraban. La voluntad de Dios es que nosotros adoremos, y esa es la voluntad de Dios, que nosotros adoremos en espíritu y en verdad, no en mentiras, no en otras cosas, sino en obediencia. Jóvenes en obediencia a sus papás, jóvenes honrando a su padre y a su madre. Pero cuando una mujer, ¿verdad que sí? A veces es difícil, a veces puede afectar. Dices, oye, puede decir el joven, no debería de hacerlo, pero es common sense, sentido común. ¿Por qué mi mamá me está diciendo que yo no le eche mentiras cuando ella le echa mentiras a mi papá? A ver, si la Biblia dice que Dios puso a mi papá, fíjate lo que dijo Dios, al hombre como autoridad, ¿por qué mi mamá no se sujeta a mi papá? ¿Por qué quiere que yo haga las cosas? Y ahí es donde empieza el desacuerdo, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. ¿Por qué mi papá cuando le dice lava las vasijas, mira, están bien cochinas esas vasijas? ¿Por qué mi mamá empieza a hacer eso? ¿Por qué mi mamá no es una mujer ordenada? ¿Por qué mi mamá no cumple con el área que Dios le dio? ¿Por qué no cumple con ese liderazgo? ¿Por qué a mí me quiere hacer cargas bien pesadas cuando ella no quiere ni siquiera mover un dedo por limpiar la casa? ¿Cómo que te da más autoridad cuando tú haces las cosas, cuando estás con los tuyos y tú sigues el orden de Dios, el patrón de Dios? ¿Verdad que sí? Cuando la mamá le da su lugar a su marido, cuando le da el lugar a su marido, fíjese que todo viene, quiere que los hijos nos obedezcan, que sean grandes hijos. Tiene que ver una buena mujer. Detrás de un hombre que dice, hay una buena mujer. Dice la palabra del Señor que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. La mujer necia tiene la vista en las cosas de este mundo y no tiene la vista en las cosas celestiales. Cuando tenemos la vista en las cosas celestiales, todo, dice, va a venir por añadidura. Y si no viene, ¿qué tiene? Como quiera, mi nombre está escrito en el libro de la Biblia. Y muchas veces también los hombres, nosotros también nos queremos muy. Yo a veces me creo muy. Hey, you, come here, boy. ¿Verdad que sí? Queremos que todos nos... Y está bien, o sea, nos deben de obedecer, o sea, hey, no van a besar, ustedes niñas. Mis hijos, ¿verdad? No, yo le doy gracias a Dios por mis hijos. Y muchas veces nosotros también queremos ahí que los chicharrones truenen también, ¿verdad que sí?
Decían así, esos de rancho, ¿verdad? Esos que tienen a la mujer toda ahí, toda sometida y que la tienen ahí toda tramada, la pobre mujer. ¿Verdad que sí? De esos hombres de rancho, esos que la tienen, que están pistola, ¿verdad? Toda que sí, en aquel machista, ¿verdad que sí? Que allá en el trabajo le platican, mi esposa hace lo que yo quiero. Yo les digo, yo también hago lo que yo quiero en mi casa. Mi esposa me dice, lava las vasijas, yo primero trapeo. Antes de lavar las vasijas, primero hago lo que me da la gana, hago el trapeo. Y el hombre así, ¿verdad que sí? En su machismo dice, yo mando en mi casa. Y quiere el mandar, pero mandan mal. Porque que no sabe obedecer, no sabe mandar. Esa es una de las leyes del liderazgo. Si tú no sabes obedecer, no sabes mandar. Si tú rezongas, tú no sabes mandar. Hay un cuiteadero, hay unas plantas en la refinería, no aguanta la presión y se van. Lo mismo en las iglesias también. Cuando le das a conocer el nombre de Dios se van. Pero esto va a traer vida a sus familias. Esto es lo que verdaderamente va a traer vida a sus familias. Entonces el hombre, antes de que sepa, antes de que rija la familia, así como Moisés, uno como varón, no tienes que ser pastor, tienes que entrar en la presencia de Dios. Antes de que tú lideres a tus hijos, tú tienes que estar en la presencia de Dios para que ese liderazgo fluya, y traiga vida a tu familia. Pero no tienes que tener pacto con las cosas de este mundo. Tienes que estar mirando lo espiritual. Y es un privilegio conocer a Dios. Es un privilegio conocer la mente y el corazón de Dios. Y las cosas se hacen obedeciendo. Las cosas se hacen haciendo. No que me dijo que vino acá, que aquel, ¿verdad que sí? Les mencionaba la vez pasada que hay unos hermanos que hablan más con Dios que Moisés hablaba con Dios, ¿verdad que sí? Pero nunca leen la Biblia. Es importante que nosotros entendamos lo que es el liderazgo. Aquí, mis hermanos, yo no quiero a alguien rezongón. Aquí yo no quiero a alguien que se crea mucho. Prefiero quedarme yo solo aquí cantando. Aquí yo quiero a alguien que entienda lo que es el liderazgo. Así lo tenga que tener de la Cristo viene. Pero yo tengo que tener a alguien que entienda lo que es el liderazgo. Y para eso tengo que confrontarlos. Y a lo mejor ustedes me van a odiar a mí en ratos. O a lo mejor van a decir, oh, tenía razón el hermano. Porque si me hubiera dejado caminar por ahí 2 o 3 años, yo sería una miseria. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a obedecer cuando nosotros no nos sometemos a nuestras autoridades en nuestros trabajos? Cuando nosotros no nos sometemos a nuestras autoridades en las iglesias. Cuando nosotros como jóvenes no nos sometemos a nuestros padres y no nos honramos. Allá la primera que dice, mira el basurero que tiene la puerta del cuarto y a jugar videojuegos. No tengan miedo, hermanos. Someterse, no tengan miedo tampoco a enseñar, no tengan miedo a confrontar. Dios te dio la autoridad, Alejandra, para que tú confrontes a tus hijos. Dios te dio la autoridad, María, para que tú confrontes a tus hijos. Dios te dio la autoridad, Omar, para que tú confrontes a tu esposa. Y esa es una de las cosas que Dios nos enseña. Porque si todos cumplimos como familia, ¿verdad que sí? Si nosotros servimos como familia, si Brian se va para su casa después de la iglesia, ¿sabes qué? Lo que conocí de Dios, conocí algo nuevo de Dios. Yo quiero leer la Biblia, ¿sabes qué? Voy a agarrar la escoba. Y ¿sabes qué, mamá? Te voy a honrar, te voy a ayudar. Porque yo sé que estás cansado, es mucho el quehacer que tú tienes y vamos a trabajar como un equipo. Y mi respeto para la familia de Brian, porque ellos trabajan en el quehacer como un equipo. ¿Sabes qué? Que diga Junior, ahorita cuando llegue para allá, ahorita me voy a agarrar el machete, me voy a agarrar. Cuando nosotros sabemos servir y todos hacemos lo que nos corresponde, entonces, ¿verdad que sí? Las relaciones fluyen. A veces llegas, a veces es bien difícil porque a veces cuando no pasan por ese proceso de servir, a veces en los mismos trabajos se meten y saben que no saben mandar, también tontos. Se mete ahí a servirles ahí un super maestro, un super líder, bien sometido, y sabes que no lo reconocen porque ellos no son buenos líderes. Puede haber también en las iglesias buenos líderes y se mete un líder que es bien sometido y sabes que no lo reconocieron, no reconocieron esa bendición porque ellos no saben, no conocen a Dios, no conocen la mente de Dios. Nomás saben decir aleluya, es todo lo que saben decir.
pero no conocen la mente de Dios y no se deleitan con las cosas de Dios. Un hombre de Dios es un buen líder, pero un buen líder es sometido. Siempre vamos a estar sometidos. Yo pude haber empezado la iglesia sin estar sometido a nadie, pero si yo no estoy sometido a nadie, yo no soy un buen líder. Tenemos que estar sometidos. Yo de todo lo que está pasando aquí, yo tengo que dar cuentas. Un reporte al pie de la letra, cada mes, meetings con ellos y decirles qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque yo me siento a gusto estar así. ¿Por qué? Porque si yo no sé obedecer, no sé mandar. Lo primero que Dios pide cuando te acercas a Él, ¿verdad que sí? Es que te arrepientas, pero también que te sometas. No que nomás te quedes a medias, sino que te sometas. Ahora, yo quiero que ustedes, mis hermanos, se lleven este pensar. Nosotros queremos construir buenas familias. Nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos hijos. Nosotros tenemos que someternos. Nosotros tenemos que hacer el hábito de leer la Biblia. Tenemos que orar y tenemos que confrontarnos a nuestros hijos. Si está mucho con el Nintendo, llegar, hijo, presta para acá, apágame esa televisión. Ahora yo a uno de mis hijos lo confronté y me dijo, no, es que no tuve tiempo. Ay, ¿jugaste videojuegos ayer? Contéstame, ¿jugaste videojuegos ayer? Contéstame. Sí. Entonces, ¿me echaste mentiras o te echaste mentiras tú solo? Las dos cosas. Confrontar a nuestros hijos. Confronta a tus hijos. Porque si no confrontas a tus hijos, si tú no te sometes a Dios primero y no los confrontas a tus hijos no van a ser cristianos cuando estén grandes. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero confróntalos. Confronta a la iglesia. Y enséñales. Pero primeramente, ¿qué? Primeramente nos enseñamos nosotros primero a hacer las cosas como se deben de ser. Aunque seamos pocos, pero estamos locos por Cristo. Amén, mis hermanos. Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración porque el tiempo ha pasado. Ya son las 10:07. Las 12:07. Vamos a hacer una oración. Yo quiero que le voy a pedir a Johnny que venga, que haga la introducción. Cuando haga la oración, de ahora en adelante, Johnny siempre que diga vamos a hacer una oración, Johnny se va a pasar al piano. Ya Johnny ya se había acercado, pero estaba diciendo que yo le estaba esperando que le hiciera Johnny. Josué le estaba diciendo, ven para acá. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a Johnny que haga una introducción en el piano y que después de la oración alabar al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amantísimo Padre.